Corintios 14, versículo 26. Estamos contentos poder alabar al Señor en esta tarde. Obviamente faltan unos cuantos, sabemos que hay mucho Omicron andando por allí. Gracias a Dios, a mi conocer hasta el momento todos los casos son leves, pero obviamente afecta un poco quienes están hoy. Pero lo lindo es que nosotros podemos estar a alabar al Señor como hemos estado haciendo y ahora para abrir la palabra de Dios. Estamos en 1 Corintios 14 y versículo 26, donde comienza nuestro texto hoy, comienza con una pregunta. La pregunta, si mires allí en 14:26, la pregunta de Pablo es: ¿qué hay pues, hermanos? Esa frase quizás al leerlo así nomás uno dice ¿de qué se trata? ¿Por qué la pregunta? Pero lo que está diciendo con esa pregunta es: por tanto, con todo lo que hemos visto ya sobre el don de lenguas y el don de profecía, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo es entonces? ¿Cómo se debe usar los dones en la iglesia de acuerdo con lo que ya hemos visto? Pablo ha hablado vez tras vez en este capítulo sobre, y escuchen bien la frase porque es importante, voy a tratar de no repetirlo un montón de veces, pero es importante recordarlo, ha estado hablando del don de lengua sin intérprete en la iglesia. Y para nosotros es importante ver este pasaje por dos razones por lo menos. Primero, que la práctica común en Corinto fue usar el don de lengua sin intérprete en la iglesia. Y Pablo los ha dicho que eso no es inútil y no sirve. También es la práctica de mucho del mundo alrededor nuestro, eclesiástico, donde creen que estos dones son vigentes todavía. Entonces nos sirve para ver lo que fueron los mandatos a Corinto y también nos sirve como advertencia de lo que hay todo alrededor nuestro. Pero también antes de comenzar bien, quiero que entendamos lo siguiente. Vamos a ver hoy 3 puntos que en un momento lo voy a anunciar. Y quiero que entendamos hoy que vamos a estar hablando mucho de lo que pasaba en Corinto. Y vamos a estar hablando, escuchen bien, porque esta mañana repetí esto muchas veces y no quiero hacerlo esta noche. Estamos hablando de dones que fueron vigentes en el primer siglo en la iglesia de Corinto. Hoy en día esos dones no son vigentes. Y podían tener la pregunta muy fácilmente: ¿de qué nos sirve todas estas instrucciones de cómo utilizar estos dones en el primer siglo cuando fueron vigentes, cuando hoy en día no son vigentes? Y van a ver que los 3 puntos que vamos a ver hoy, el argumento de Pablo, realmente la esencia de su argumento no es lo que estaba pasando en Corintios, sino son principios que se aplicaban en Corinto en el primer siglo, pero también se aplican a nuestras vidas hoy. Pablo va a dar un montón de reglamentos hoy, que nosotros no vamos a practicar porque los dones ya no son vigentes. Pero el propósito de los reglamentos todavía es vigente. Y esas cosas vamos a poder aplicar a tu vida, a la iglesia, a todas las cosas que nosotros practicamos. Ahora recuerden que hemos visto ya que Pablo decía que el don de lengua sin intérprete en la iglesia en aquel entonces, recuerden que dijo, son sin provecho, sin beneficio. Dijo que son sin entender. Dijo que usarlos en la iglesia era como hablar al aire. Dijo que cuando uno hablaba un idioma y nadie entendió el idioma, era hacer a los otros como extranjeros, como bárbaros, como personas que ya eran con una barrera entre el uno y el otro. Dijo que cuando uno hablaba en lenguas sin intérprete en la iglesia, que era sin fruto, aún para la persona que estaba hablando, porque él mismo no entendía lo que estaba hablando. Él decía que cuando alguien hablaba en lenguas sin intérprete en la iglesia, que nadie podía decir amén, porque amén significa que así sea, que así es, pero no sabían lo que estaba diciendo. Y Pablo decía que cuando alguien hablaba en lenguas sin intérprete en la iglesia, que nadie fue edificado. Ahora, la semana pasada vimos en versículos 20 a 25, otra vez hablando del mismo tema, que no solamente hablar en lenguas en la iglesia sin intérprete fue inútil, que fue no edificante, que nadie entendía. Recuerden en versículos 20 a 25 decía, más allá de eso, condena al incrédulo.
Porque dice en esos versículos que el incrédulo entra a la iglesia por casualidad y lo que escucha es un montón de hablar de idiomas que no entiende, y entonces el incrédulo es condenado, nadie se convierta. Entonces está diciendo que el don de lenguas en la iglesia en aquel entonces no servía para los creyentes porque no fueron edificados, y el don de lenguas en la iglesia en aquel entonces no servía al incrédulo que entraba porque le condenaba a salir sin Cristo porque no entendió el mensaje. Y recuerden que decía, el incrédulo que entra, lo único que va a hacer es mirar a todo el mundo hablando en idiomas desconocidos que nadie sabe de qué está hablando y decir, y esto es la palabra de Pablo, no los míos, están locos. Están locos. Pero vimos la semana pasada que el don de profecía tenía otro efecto. Y otra vez quiero que se acuerden que el don de profecía hoy no es vigente porque no hace falta, porque tenemos la palabra de Dios completo. Pero el don de profecía en el tiempo de esta carta, que fue escrito antes de que la mayor parte del Nuevo Testamento había sido escrito, el profeta daba la revelación de Dios y lo predicaba. Entonces tenía el mismo efecto en la congregación como la prédica de hoy. Y vimos la semana pasada que Pablo decía, si entra un incrédulo o un indocto y escucha la palabra de Dios predicado por medio de la profecía, que fue convencido de su pecado, fue juzgado por la palabra de Dios, se dio cuenta que tenía que rendir cuentas delante de Dios, se revelaba los secretos de su corazón que quería esconder, producía en él humillación y adoración al Señor, producía en él conversión. Y terminamos la semana pasada con esta frase diciendo que el incrédulo que entró pero escuchó la palabra de Dios predicado por medio del don de profecía, declaraba que verdaderamente Dios está entre vosotros. Con toda esa introducción para el contexto, lo que ya hemos visto, versículo 26, entonces Pablo dice, ¿qué hay pues, hermanos? ¿Cómo entonces hacemos? ¿Cómo debemos usar los dones? Si hemos visto que el don de lenguas para los creyentes no edifica, el don de lenguas para el incrédulo simplemente los condena, ¿cómo usamos los dones? Y Pablo nos va a enseñar hoy en nuestro texto cómo usar los dones para la gloria de Dios, los que fueron vigentes en aquel entonces y también los que son vigentes hoy en día, para que la gente viene y puede decir, Dios está entre vosotros. Ahora, Pablo en este pasaje realmente no va a jugar. Vamos a ver en un lapso de 10 versículos, 10 imperativos, 10 mandamientos. Y en los versículos que vamos a ver hoy, vamos a ver muchos más que 10 mandatos. Y todo va a girar alrededor del versículo final, versículo 40, que dice, pero hágase, mandato, todo decentemente y con orden. Dios va a estar enseñando cómo manejarse en la iglesia con dominio propio, tomando turnos, teniendo respeto los unos por los otros. Y todo lo que Pablo va a decir hoy no fue instructivo, sino fue correcto. No sé la palabra bien, era para corregir. Ellos ya estaban abusando de los dones y Pablo tenía que corregirlos. Entonces vamos a leer. Vamos a comenzar en versículo 24 para recordar el impacto del don de profecía en la iglesia cuando entró un incrédulo. Dice así, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turnos, y uno interprete, sí. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión,
sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Entonces vemos aquí cómo usar dones espirituales para la gloria de Dios. Los que fueron vigentes en aquel entonces y los que son vigentes hoy, pero Pablo va a dar reglamentos a los corintios sobre los dones que fueron vigentes en su día. Primer principio, se encuentra en versículo 26, y eso es que todos los dones deben ser usados para edificación. Uno dice, ya sabemos eso, Pablo ya lo dijo muchas veces. Bueno, Pablo lo dice otra vez aquí, así que nosotros vamos a verlo otra vez. Versículo 26, ¿qué hay entonces? ¿Cómo hacemos, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, y aquí viene el mandato. Hágase todo para edificación. Él dice, cuando tienen sus reuniones, cuando se congregan, cuando se juntan, van a participar en ciertas actividades. Y ustedes, muchos de ustedes van a participar. El Señor quiere que no seamos como iglesia espectadores, sino que seamos partícipes. Por eso hablamos mucho de alelón, de ministrar los unos a los otros, en público o en privado, cuando nos encontramos en la semana, cuando estamos en el edificio. Y aquí Pablo nombra un montón de cosas que hacen, y lo que quiero, vamos a mirarlo rápidamente porque no es el punto de Pablo, pero vamos a mirarlo. Él dice, cuando se reúnan, uno tiene salmo. Eso significa que alguien viene para cantar un salmo o alguien viene para cantar una canción que él escribió. Quizás estaban cantando música especial o quizás estaban enseñando las canciones a la congregación y estaban cantando en alabanza al Señor. Eso es parte de una reunión y era parte de su reunión también como para nosotros. Cantaron en alabanza al Señor. Dice, alguno tiene doctrina. La palabra didaxe, didáctico, alguien tiene enseñanza, alguien tiene doctrina. Alguien predica la palabra de Dios, alguien enseña la palabra de Dios. Entonces una parte importante de la reunión fue la comunicación de la palabra de Dios siempre. Número 3. Y realmente en el griego, número 3 es lo que ustedes tienen como número 4. Voy a seguir el griego. Número 3, alguien viene con revelación. Revelación es la palabra apocalipsis, de donde sacamos el nombre del libro Apocalipsis, que significa revelación de Dios. Era una forma de profetizar, que alguien venía, no tenían el Nuevo Testamento terminado, alguien venía con una revelación de Dios, comunicaba la palabra de Dios, predicaba la revelación de Dios, seguramente por medio del don de profecía o el don de ciencia, que no son necesarios hoy porque tenemos la Biblia, pero estaban predicando la palabra de Dios que había sido revelado. Así que en mucha manera era igual a doctrina y enseñanza. Uno enseñaba de la palabra de Dios, otro enseñaba de la revelación que Dios le daba por los dones que fueron vigentes en aquel entonces. Después dice, alguien tiene lengua. Eso significa que alguien venía usando el don de lenguas y habló en un idioma existente, no era extasía, no eran palabras nomás, era un idioma entendible, pero no entendible por nadie que estaba presente. Recuerden que el don de lenguas fue para predicar afuera a la gente en el idioma de la gente, como encontramos en el día de Pentecostés. Pero dice, alguien tiene interpretación. Alguien tiene interpretación. La palabra significa traductor. Hay uno allí que podía tomar el idioma no entendible y traducirlo para que fuera entendible para la congregación. Y entonces era otra manera por lo cual Dios comunicó revelación de Dios a la congregación. Es interesante que al final enseñanza, revelación
y lenguas con intérprete eran todas maneras de predicar la palabra de Dios cuando la Biblia no había sido completado todavía. Entonces, estas fueron las actividades que ellos estaban haciendo en sus reuniones. Pablo no está diciendo nada en cuanto a eso, solamente reconociendo que es así, pero ahora viene el mandato: hágase todo para edificación. La palabra para es una palabra que marca el propósito. ¿Qué es el propósito de cantar? ¿Qué es el propósito de predicar? ¿Qué es el propósito en este caso de lenguas con intérprete? Siempre el propósito fue edificación, construir, hacer que los hermanos fueran más fuertes espiritualmente, hacer que la iglesia crezca, no numéricamente en primer lugar, sino como cada miembro creciendo en las cosas del Señor. ¿Y cuántas cosas se debe hacer para edificación? Dice, todo. Y si alguien usaba un don del Espíritu Santo, no para edificación, sino para su propia vanagloria, para sus propios intereses, para llamar la atención a sí mismo, para dominar el plataforma, vamos a decir, como en nuestro contexto hoy, estaba abusando de su don. Los dones solo tenían y solo tienen sentido si están utilizados para edificar. Eso fue el refrán de Pablo. Y aunque estos dones de revelación, de lenguas y de interpretación no son vigentes hoy, cantar salmos no es un don, pero es algo que hacemos todavía, y enseñar doctrina hacemos todavía. Pero cualquier don espiritual que puedas tener, la Biblia está diciendo que lo utilices para edificar a los hermanos. Y Pablo ha dicho un montón de veces que lengua sin intérprete no edifica, y que profecía era mejor porque edificaba. Entonces, estos dones ya no son vigentes hoy, pero hermanos, nosotros aprendemos hoy que vos tenés un don. Hay dones vigentes todavía, dones como enseñanza, como administración, como presidir, como repartir, como el don de misericordia. Hay dones que son vigentes todavía, que nosotros tenemos que practicar. ¿Y con qué propósito? Para edificar. Nosotros usamos los dones del Señor para edificar a los hermanos. Y vos, si eres creyente, tienes un don. Tu don tiene que edificar. Y si no usas tu don, realmente estás robando a tus hermanos. El Señor te dio un don para bendecir a tus hermanos, para edificar a tus hermanos. Y cada hermano que no utiliza su don y no ministra, está dejando más débil a los hermanos y más débil a la iglesia de Cristo. Entonces, cada don es para edificar. Ahora, si vos tenés un don, si fuera de enseñanza y tu meta es ser reconocido como el mejor maestro de la iglesia, y que todos los chicos quizás de culto de niños dicen, me encanta la semana que venís vos porque sos el mejor maestro, y vos querés recibir algún título del maestro del año, entonces ya no estás usando tu don para edificar, estás usando tu don para vanagloria. Pablo dice, todos los dones se utilizan para edificación. Número 2, segundo principio, hay 3 principios. Pablo dice que todo lo que se hace en la iglesia hay que hacerlo con orden, con orden. Vamos a hablar ahora otra vez de dones que no son vigentes, pero nosotros tenemos dones que son vigentes. Dios quiere que tengamos orden, y ya vamos a ver por qué. Porque Dios es un Dios de orden. Dios fue un Dios de orden en el primer siglo y es un Dios de orden hoy en día. Vamos a ver entonces reglamentos que Dios puso para que todo fuera ordenado en aquel entonces. Versículos 27 y 28, Pablo puso reglamentos para el uso del don de lenguas. Miren lo que dice. Si habla alguno en lengua extraña, recuerden que la palabra extraña no está allí, lo agregaron. La palabra significa que si alguien habla en una lengua que nadie presente entiende. Eso es la idea que ellos pusieron con la palabra extraña. Es un idioma verdadero, no el hablar estático, pero es un idioma que nadie entiende. Si alguno habla en lengua que nadie entiende, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Primero quiero que observen que Pablo dice, si habla alguno. Pablo no está interesado en que alguien habla en lenguas. No está mandando que hablen en lenguas, aun cuando fue vigente. No fue el don preferido de Pablo. Miren versículo 29,
cuando va a hablar de profecía, dice, asimismo los profetas hablan. Mandato. Los profetas tienen que hablar cada domingo, en cada reunión, los profetas hablan. Pero lenguas, si alguien habla, si por allí alguien habla en lenguas, porque Pablo estaba convencido y está diciendo bajo inspiración que la prédica de la palabra con profecía en aquel entonces era obligatorio, el hablar en lenguas no. Entonces dice, sí, por allí alguien habla en lengua desconocido, aquí hay algunos reglamentos. Primero dice que esto sea por 2 o a lo más 3. En cualquier reunión de la iglesia, Pablo dice, sería bueno que hablen 2. Bueno, está bien, máximo 3. Prefiero 2, pero como mucho 3. No cualquier cantidad en cualquier reunión como estaban haciendo los corintios. No todos hablando en lenguas y todos hablando a la vez. Él dice máximo 2, máximo 3. Y después dice, y por turno, uno tras el otro, no todos juntos, uno a la vez. Él está corrigiéndolos porque en las religiones paganas, todo alrededor de Corinto, en Grecia en aquel entonces, Corinto no es muy lejos de Delfi, por ejemplo, que fue un centro de paganismo y todo alrededor había mucho paganismo. Atenas debe ser como 50 kilómetros más o menos, algo así, no me acuerdo bien en este momento, pero era también un centro de paganismo y ellos hablaban en lenguas, pero hablaban en forma caótica, todos hablando a la vez en palabras extáticas que nadie sabía lo que estaban hablando. Y Pablo acá dice, en la iglesia no van a ser así, sino es 2 o 3 como máximo y por turno, uno a la vez hablando, no todos a la vez hablando. Quiero corregirlos, dice Pablo. Y después dice, y uno interprete. Y la palabra allí, interprete, es un imperativo, es un mandato. Y uno obligatoriamente interpreta. Y mire lo que dice versículo 28. Y si no hay intérprete, ¿qué? Otro mandato. Calle en la iglesia. Entonces, si alguien hablaba en lenguas, tenía que haber intérprete. Si no había intérprete, callar. Son 2 mandatos. No es nada nuevo, Pablo ya lo dijo. Recuerden en versículo 5, si quieres mirar allí en el mismo capítulo, la segunda parte del versículo dice, el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para la iglesia, recibe edificación. O sea, dice, no hablen en lenguas menos que haya alguien allí para interpretar. En versículo 13, él dijo, por lo cual el que habla en lengua, pida en oración poder interpretarla, porque si no, no fue permitido. En versículo 19, Pablo dijo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua no conocido. Entonces aquí Pablo da con mandatos, si vas a hablar en lenguas, 2, máximo 3 por turno, y mandato 1 interprete. Y si no hay intérprete, calle. Ahora, todo eso significa que la persona que hablaba en lenguas, que tenía el don de lenguas, tenía que mirar alrededor a ver si había un intérprete. Y si no había un intérprete, ¿qué tenía que hacer? Tenía que callarse. Ahora, hoy en día, en Corinto en aquel entonces, y hoy en día también, las personas que creen que el don de lenguas es vigente hoy, muchas veces dicen, pero yo no puedo controlarme, es el Espíritu Santo me controla. No tengo dominio propio. El Espíritu Santo habla las lenguas y yo estoy allí. Eso es lo que dijeron los paganos cuando hablaron en lenguas. Pero Pablo está diciendo acá, tienen dominio propio, pueden callarse. Es un mandato callarse. Entonces no tenían esa excusa y no lo tienen hoy tampoco. Tenían dominio propio, podían callarse y así podían salvar a la congregación del caos y de la fea experiencia de escuchar a alguien hablando un idioma que nadie entiende. Y después dice, también mandato, versículo 28, y hable para sí mismo y para Dios. El mandato es callarse y habla a sí mismo. Ahora aquí también muchas personas toman esta frase para decir que Pablo dice, estás en la iglesia, calla en la iglesia y anda a tu casa y habla en lenguas en tu casa y habla en lenguas a Dios, pero no dice eso.
si no están en la iglesia. Y dice en la iglesia, calle y hable a sí mismo. ¿Algunos de ustedes han hablado a sí mismo en esta noche? Sí, ¿no? Algunos están allí diciendo, ¿cuándo va a terminar el pastor? No lo dijeron en voz alta, ¿no? Pero hablaron a sí mismo. O dijeron, quiero que explique tal y tal cosa, o qué significará esto, pero han estado hablando a sí mismo. Y aquí Pablo dice, cállense, pero hablan a sí mismo y a Dios, pero no en voz alta, porque no hay intérprete. Y Pablo ya ha dicho en versículo 14 que aun para el que habla en lenguas en la iglesia queda sin fruto porque él tampoco entiende lo que está diciendo. Entonces no tiene ningún sentido en ninguna manera. Entonces Pablo dice, estos son los reglamentos en Corinto para los que quieren hablar en lenguas. Y yo quiero decirles que solamente versículos 27 y 28 explota casi todo el movimiento moderno hoy de las iglesias que hablan en lenguas. Porque virtualmente ninguna iglesia cumple con estos dos versículos. Pero seguimos. Ahora Pablo va a hablar a los profetas, de don de profecía, que es el don preferible de Pablo. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzgan. Aquí la palabra hablan es un mandato. Tienen que hablar. Tienen que hablar, no es si hablan, sino quiero que los profetas hablen porque quiero que se comuniquen la palabra de Dios. Y quiero que hablen 2 o 3. ¿Y qué hace el resto de la congregación? Dice, los demás juzgan. Quiero marcar aquí algo que a veces perdemos. Creo que yo mismo lo pierdo en cierta manera, que me llamó la atención en este mensaje. Nosotros predicamos la palabra de Dios en este púlpito y nosotros como congregación tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad creo que podemos resumir en Hechos 17:11, donde Lucas decía que la gente de Berea era más noble que los que estaban en Tesalónica, porque recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Nuestra responsabilidad como congregación cuando venimos a la iglesia el domingo en la semana es abrir la Biblia con el pastor y escuchar la palabra de Dios predicado, y después nuestro deber es tomar apuntes, usar nuestro estudio inductivo, mirar en pasajes paralelos, escudriñar las Escrituras para asegurar que lo que dice el predicador es lo que Dios dice. Y nosotros queremos que hagan eso, porque nuestra intención y nuestro único propósito es comunicar no nuestra opinión, sino lo que dice la palabra de Dios. Y para que la congregación sea fuerte, necesita escudriñar las Escrituras para confirmar que sea así. Y si no fuera así, o si sospechas que no fuera así, tendría que acercarse al pastor y preguntar, o observar, o decir algo. Y eso está totalmente bienvenido, no hay problema con eso. Pero qué bendición que es para nosotros que simplemente tenemos que abrir la palabra de Dios y asegurar que el predicador predica lo que está en la Biblia. Ellos en aquel entonces tenían que escuchar al que decía ser profeta y juzgar si lo que decía venía de Dios o no. Porque recuerden que la Biblia dice que habían profetas y habían falsos profetas. Entonces dice que ellos, en versículo 29, los profetas, mandato, hablan 2 o 3 y los demás juzgan. Eso significa evaluar, o mejor la palabra diferenciar o discernir. Discernir si fuera de Dios o si no fuera de Dios. Es pesar con cuidado lo que estaban diciendo. Gracias a Dios nosotros no tenemos que hacer eso hoy. Nos hace recordar del Antiguo Testamento cuando hablaba de profetas. En Deuteronomio, Moisés decía, cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y servímosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz.
Allí está diciendo, viene un profeta y te dice, anda a adorar a otros dioses. Y tenés que escuchar la profecía y ver la palabra de Dios y decir, este mensaje no es de Dios. Porque Dios ya dijo, no tendrás ningún otro Dios, un Dios ajeno, en mi lugar no lo vas a tener. Y siguen de Deuteronomio que tienen que apedrear a esa persona, que hoy en día no hacemos eso. Pero en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces Pablo dice, los profetas van a hablar, tienen el don de profecía, pero la iglesia tiene que juzgar si son de Dios o no, si la profecía es de Dios o no, y si es de Dios, tienen que obedecerlo, y si no es de Dios, tienen que rechazarlo. Pero ¿cómo podían juzgarlo? Siempre a la luz de la palabra de Dios que ya tenían. Y hoy en día nosotros ya tenemos todo. Amén. Es una bendición. Solo tenemos que asegurar y profundizar para ver lo que el predicador predica, pero la palabra de Dios es seguro. Después dice que los profetas también tienen que hablar uno por uno, versículo 30. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Dice, si uno está profetizando, el Señor revela algo a otro y el otro se pone de pie, no dejamos a los dos estar profetizando a la vez. Imagínate si podemos poner acá 5 predicadores, ponerle que fueron todos buenos predicadores y todos predicando en español, y comenzamos a predicar todos juntos, ¿no? El único que yo puedo decir es que creo que yo sería el último parado, ¿no? Cuando todos los demás terminen, yo podía seguir. Pero ¿qué entenderíamos? ¿Qué aprenderíamos? Con 5 personas predicando todas a la vez, al final, aunque estuviera en español, sería caótico y sería difícil aprender. Y eso es lo que Pablo dice acá. Si uno está dando la palabra de Dios y el Señor da revelación a otro, el primero se sienta y escuchamos al segundo. Pero no que hablen los dos juntos. Y en versículo 30, la palabra calle, otra vez es un mandato. Calle el primero para que podamos escuchar el otro. Ahora, ¿cómo podían hacer eso? Miren en versículo 32, que ahora explica aún mejor lo que ya mencioné cuando hablamos de lenguas. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Otra vez, en el paganismo, el profeta hablaba palabras extáticas y estaba fuera de sí. Todos los observadores de aquel entonces hablaban de los profetas en el paganismo que estaban totalmente enloquecidos. Fuera de sí, no tenían control de nada. Pablo dice acá, en la iglesia no va a ser así. Miren, versículo 31 dice, porque podés profetizar todos uno por uno. Podés. Y para profetizar uno por uno significa que uno tiene que poder controlarse. Tiene que tener dominio propio. Tiene que decir, no me toca en este momento. Podés, dice. Y en versículo 32, ¿por qué podían hacerlo? Porque los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Entonces está diciendo que Dios está comunicando por medio del profeta, pero Dios es un Dios de orden, Dios no va a producir caos, y el profeta tiene dominio propio para poder dar el mensaje de Dios a su turno, en su momento, como un Dios de orden requiere. Ahora, ¿por qué Dios quiere que sea ordenado así? Nos dice en versículo 31, porque podés profetizar todos uno por uno, ¿para qué? Para que, con el propósito de que, mire lo que dice, todos aprendan y todos sean exhortados. Allí otra vez tenemos este concepto de edificación. Si uno solo predica la palabra de Dios por medio del don de profecía en aquel entonces, y es en el idioma correcto, uno solo hablando, entonces, ¿qué es la oportunidad para la congregación? Todos pueden aprender. Todos, la palabra significa reciben instrucciones, consiguen conocimiento, reciben cosas que les hace crecer. Y todos son exhortados, es la palabra parakaleo, que ya conocemos. A veces traducido, todos son animados, todos son exhortados, todos son dados de nuevo. Significa rogar fuertemente. Realmente lo que está diciendo acá en versículo
31, por ser todos exhortados, es que recuerdan la semana pasada, en versículos 24 y 25, vimos que el incrédulo que entra por medio de la palabra de Dios es convencido, juzgado, los secretos de su corazón están revelados, él es humillado y adora al Señor. Ahora está diciendo con esta palabra exhortación, que nosotros los creyentes recibimos los mismos beneficios de la palabra de Dios. La palabra de Dios me exhorta. La palabra de Dios me ruega fuertemente a cambiar mi vida donde sea necesario. La palabra de Dios me da denuedo para servir al Señor. La palabra de Dios es lo que impacta a nosotros, pero Pablo dice, solo cuando está predicado de a uno y en orden, como corresponde. Entonces Dios nos da el propósito para la congregación. Pero también todo esto está basado en versículo 33, que todavía está hablando de los profetas, y dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Por qué hacemos las cosas en forma ordenada en la iglesia? ¿Por qué lo tenían que hacer en aquel entonces con el don de profecía? ¿Y por qué tenemos que hacerlo así hoy en día? Porque estamos hablando del carácter de Dios. El carácter de Dios. Dios no es un Dios de confusión. La palabra confusión significa desorden o indisciplinado o no sometido a autoridad. Está diciendo que Dios no es un Dios que le gusta que las cosas estén fuera de orden. No es un Dios que le gusta cuando vos y yo, como parte de la iglesia, somos indisciplinados. No le gusta cuando nosotros no nos sometemos a autoridad. Dios es un Dios de paz, dice acá. Vamos a ver en versículo 40 que repite los mismos conceptos en otra manera. Dios no es un Dios de confusión. En una iglesia donde hay confusión, una cosa que podemos saber que el autor de esa confusión no es Dios. No es Dios. Dios no es el autor de confusión. Sino dice que Dios es de paz, que en este caso significa armonía, sin conflicto. Es un Dios que nos manda a hablar uno a la vez para que podamos escuchar y entender. Es un Dios que dice que cuando uno habla el otro se sienta. Es un Dios que dice quiero que las cosas estén hechas en orden porque yo soy así. Y dice como en todas las iglesias de los santos. Los corintios creyeron que fueron muy especiales y que ellos tenían como sus propios reglamentos. Es llamativo que 5 veces en este libro Pablo le dice, lo que les estoy diciendo no es para ustedes solamente, es para todas las iglesias. Porque yo soy un Dios de orden y soy un Dios de paz en Corinto, pero también en todas las iglesias. Y es también en nuestra iglesia. En 1 Corintios 4:17, él dijo a los corintios, he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 1 Corintios 7:17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. 1 Corintios 11:16, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Vamos a ver en el futuro, 1 Corintios 16:1, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Pablo está diciendo ahora, hay un concepto de Dios que todos debemos entender. Si bien hoy en día nosotros no practicamos el don de profecía porque ya no es vigente, pero Dios sigue siendo un Dios no de confusión. Dios sigue siendo un Dios que no es un Dios indisciplinado, que no es un Dios de caos, no es un Dios de confusión, sino es un Dios de armonía. Y entonces, hoy en día, con los dones vigentes en nuestra iglesia, debemos reflejar a Dios en la iglesia, mostrando, revelando, reflejando que Él es un Dios de orden. El orden de Dios se ve todo alrededor, hermanos. La creación demuestra que tenemos un Dios de orden. Yo no soy científico y no entiendo muchas cosas, pero yo sé que la creación está armada en un orden increíble y las cosas funcionan de una manera que hace posible la ciencia.
Cuando uno mire, hacemos calendarios. ¿Cómo hacemos calendarios? Hay calendarios basados en el sol, calendarios basados en la luna. ¿Cómo se sabe dónde va a estar la luna mañana a la noche? Si preguntas a un científico o a alguien que sabe un poco sobre eso, te puede decir exactamente cómo va a ser la luna mañana. ¿Cómo sabemos? Porque Dios creó el mundo con orden. Cuando querían mandar astronautas a la luna, si yo estuviera encargado, hubieran perdido la luna por unos cuantos kilómetros y todavía estarían andando, ¿no? ¿Cómo sabían dónde iba a estar la luna en el momento clave? Porque Dios hizo el mundo con orden. Cuando manden un satélite para ponerlo en órbita, ¿cómo pueden calcular bien cómo hacerlo llegar a su lugar y cómo va a andar en órbita? ¿Por qué no va a chocar contra la Tierra? ¿Por qué no se va a ir al espacio? ¿Porque los científicos son tan inteligentes? Son inteligentes, pero es porque está basado en el orden que Dios puso en el mundo cuando lo diseñó. Dios es un Dios de orden. Lo vemos también en el cuerpo, y Pablo utilizaba eso para el cuerpo de Cristo. El cuerpo también es algo que creado por Dios que tiene orden. Hay tantos miembros del cuerpo que funcionan todo en conjunto para que nosotros podamos funcionar bien, y si algo no funciona como corresponde, está fuera de orden. Y Pablo hablaba de eso hablando a la iglesia aquí, de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Que si vos y yo usamos los dones que el Señor nos ha dado, usamos los talentos que el Señor nos ha dado, si vivimos para la gloria del Señor, el cuerpo de Cristo también será ordenado como Dios quiere que sea. Porque Dios es un Dios de orden. Y Pablo dice, como en todas las iglesias de los santos, fue así en Corinto, es así hoy. Fue así en la cultura de Corinto, es así en la cultura de hoy. Nosotros vivimos una cultura muy desordenada. Es una virtud ser desordenado hoy en día. Yo me acuerdo cuando era niño, había muchas personas desordenadas, pero no fue una virtud. Fue mal visto. Ahora es como una carrera a ver quién puede demostrarse más desordenado. Desordenado en la manera de vestir, desordenado en la manera de hacer las cosas, desordenado en todo lo que se puede ser desordenado. Es como una manifestación de mi libertad, puedo hacer lo que quiero. El Señor dice que Él es un Dios de orden. Y Él puso estos reglamentos para que la iglesia de Corinto fuera un Dios de orden. Y Dios quiere que su iglesia esté llevado de acuerdo con el carácter de Dios. Pablo dijo a Timoteo en capítulo 3 de 1 Timoteo, versículos 14 en adelante, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la casa del Dios viviente y Él es un Dios de orden. Entonces la iglesia debe ser un lugar de orden. Dios no es un Dios de indisciplina. Vos y yo tenemos dominio propio. Podemos disciplinarnos, podemos ser obedientes al Señor. Podemos ser constantes, podemos ser perseverantes, podemos cumplir con lo que dijimos que íbamos a hacer. Podemos vivir vidas ordenadas. Eso refleja el carácter de Dios. Así que los profetas, ya hemos visto los que tenían el don de lenguas, los profetas. 2 o 3 en cada reunión, por turno, uno solo hablando, cada uno teniendo su espíritu bajo dominio propio, haciendo las cosas en orden porque Dios es un Dios de orden. Versículo 34. Estamos hablando todavía que todo esté todo en orden. Y versículos 34 y 35, nadie quiere predicar, nadie quiere hablar. Entonces vamos a hacer así, versículo 34, vuestras mujeres callen. Listo, ya vamos a versículo 36. ¿Está bien? No, no está bien. ¿Sabe qué? Descubrí algo en esta semana que me sorprendió mucho. Muchos comentaristas, son comentaristas, los comentarios que yo utilizo, personas que yo respeto, personas que creen que la palabra de Dios es inspirado, pero lo vi muchas veces, muchos comentaristas pegando unas vueltas sobre este texto, tratando de eliminar versículos 34 y 35. Podía ser que fueron agregados, podía ser que lo cambiaron de lugar, podía ser que vienen de otro lado y deben estar... Y toda una polémica para después decir, no hay evidencia que nadie tocó nada acá. Pero queremos que sea así porque no nos gusta lo que dice.
porque es contracultural y también es muy difícil de interpretar. Muy difícil de interpretar, voy a admitir, voy a tratar de ser transparente en tratar de ver exactamente lo que significa versículos 34 y 35. Porque cuando vemos que Pablo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, ya en nuestra cultura decimos, ¿cómo va a decir una cosa así? Ya comenzamos a tirar dardos a Pablo, ¿no? Y llamarle cosas y todo lo demás. Pero observen una cosa, lo dice 4 veces en distintas maneras. Primero, voy a pasarlo rápido. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, mandato. Después dice, porque no les es permitido hablar. Segundo, ¿no? Tercero dice, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. La tercera vez, en versículo 35, la segunda parte dice, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Entonces Pablo, es como que por las dudas, dice, déjame repetirlo en 4 maneras distintas, que la mujer debe casarse en la iglesia. Ahora vamos a mirarlo uno por uno rápidamente. Dice, las mujeres callen en las congregaciones. No hay nada difícil allí, está hablando de cuando la iglesia se congrega y es un imperativo, un mandato diciendo que las mujeres deben callarse. Después dice, no les es permitido hablar. La palabra permitido no es ordenado por Dios, no es permitido por Dios que hablen. 3, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice, que la mujer necesita someterse en la iglesia a la lideranza que hay. Y dice, déjame agregar, miren la primera parte del versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Así que se sometan y pregunten en casa a sus maridos. Entonces, aún en la iglesia, la mujer debe someterse a su marido. Y Pablo dice que la ley lo dice. Ahora, no tenemos un versículo en la ley del Antiguo Testamento que Pablo cita palabra por palabra. Creemos que está haciendo referencia a Génesis 3:16, después del primer pecado, cuando Dios dice a Adán y Eva cómo va a ser el mundo de ahora en más. Dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Que Dios estableció allí, ya lo había establecido antes del pecado, que la mujer fue ayuda idónea del hombre, y ahora él dice, él se enseñoreará de ti. Esa palabra me cuesta. Pedro dijo en 1 de Pedro 3, 5 y 6, hablando del Antiguo Testamento, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Entonces allí Pedro cita a Sara como una mujer sometida a Abraham y hasta decirle Señor como un ejemplo de esto. Entonces se sometan. Y después vemos en la última parte del versículo 35, dice que es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra indecoroso es una palabra muy fuerte. Significa vergonzoso o bajo o aún sucio. Y la idea es que es no aceptable moralmente y o culturalmente que la mujer hable en la congregación. Ahora, entonces tenemos estos 4 ejemplos de lo que Pablo dice a la mujer. ¿Qué significan? Sé que todas las mujeres están diciendo, pastor, explícame qué significa otra cosa de lo que parece que significa. Y la verdad es que está bien eso. Creo que, como dije al principio, es complicado, es difícil interpretar esto. Tenemos que volver, como siempre hacemos, a darnos cuenta que Pablo está hablando a los corintios y tenemos que entender lo que estaba pasando en el primer siglo. En el mundo griego romano de aquel entonces, una mujer nunca jamás hablaba fuera de la casa a un hombre que no era su marido. No hablaba con un hombre que no era su marido. Eso fue indecoroso, fue vergonzoso, fue escandaloso. Entonces, claro, cuando se reúne en la iglesia, hubiera quedado siendo como indecoroso que una mujer hablaba con un hombre que no era su marido. Ahora también,
en el mundo griego romano era indecoroso cuestionar a tu marido en público. Una mujer no tenía que cuestionar a su marido en público, ni a su propio marido. Así que en la cultura en aquel entonces fue incorrecto hablar con un hombre que no era su marido, y era incorrecto cuestionar a su marido en público. Entonces las mujeres se quedaron cortos de hombres con el cual podían hablar, ¿no? En la congregación. Ahora tenemos que imaginar, recuerden lo que estaba pasando. Algunos estaban profetizando, predicando la palabra de Dios, versículo 29, y los demás estaban juzgando. Los demás estaban evaluando, discerniendo, tratando de entender si esta profecía era de Dios o no. Ahora creo que tenemos que imaginar, porque Pablo está corrigiendo cosas aquí, que debe haber sido mujeres en la congregación diciendo al profeta, perdón, tengo una pregunta. Lo que dijiste, y va, según lo que dijo. Ahora imagínate en la congregación que un hombre está dando una profecía y una mujer que no es su esposa comienza a cuestionarle. Y vamos a imaginar la reacción de la esposa del profeta, ¿no? Ya el Dios de orden, el Dios de paz, ya se puede explotar en ese momento, ¿no? Pero tenemos que entender que en esa cultura fue totalmente indecoroso, totalmente incorrecto. Ahora, quizás peor, imagínate que el hombre está profetizando y su esposa dice, perdóname, pero me parece que esto no es de Dios, ¿no? Imagínate. Y toda la congregación, a ver cómo el profeta va a manejar esta situación, ¿no? Las dos cosas fueron totalmente no aceptables culturalmente. Entonces algunos interpretan este pasaje como algo cultural, que fue en Corinto en aquel entonces, basado en estas costumbres de la cultura, que hoy en día no tenemos esas costumbres. Igualmente, obviamente, como hermanos, tenemos cuidado. Una mujer hablando con un hombre que no es su marido, un hombre hablando con una esposa una mujer que no es su esposa. Siempre tenemos que tener cuidado con esas cosas, aún hoy en día. Pero no es considerado un escándalo como fue considerado en aquel entonces. Pero quiero que observen otra cosa. Hay una palabra en estos dos versículos que se repite varias veces. Las mujeres callen, significa que no hablan. No es permitido hablar, versículo 35. Si quieren aprender algo, preguntan a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable. Y la palabra que vemos vez tras vez es la palabra hablar. Personalmente, y quiero que sepan que es dos versículos difíciles de interpretar, y hay buenos hombres que piensan que es cultural, y le estoy dando mi opinión de lo que Pablo está diciendo en este pasaje. Como la palabra hablar se ve vez tras vez, y estamos mirando esto en qué contexto, en el contexto del uso de los dones dentro de la iglesia. ¿Y cuáles son los dos dones de que hemos hablado aquí? El don de... Bueno, realmente 4 dones, el don de lenguas y el don de interpretar, y el don de profecía y el don de discernir, porque tenían que juzgar. Todos esos dones requerían a alguien hablar. Entonces, creo que lo que Pablo está diciendo aquí es que cuando están hablando en lenguas y están interpretando y cuando están profetizando y están juzgando, las mujeres no deben participar en todo eso. No deben hablar en esas cosas. Deben callarse en la iglesia para esas cosas, porque eso es el contexto. Eso es el tema de que se está hablando. No significa que no podían, tenían que entrar en el edificio y ya, ¿no? Entraba tú. Perdón, señora, no puedo hablar, estoy en la iglesia, ¿no? O que no podían enseñar a niños, o que no podían enseñar a mujeres, o que no podían hablar, aconsejar en privado a alguien o en un lugar dentro de lo que era la iglesia en aquel entonces. Y si fuera así, buena noticia para las damas, porque esos 4 dones no son vigentes hoy. Son todos dones que hoy en día no son vigentes. Así que para ustedes hoy en día esto no tendría aplicación. Si fuera cultural no tiene aplicación. Si está hablando de esos 4 dones no tiene aplicación.
Si es general, sin tomar en cuenta el contexto, entonces sí. Ahora, quiero observar dos cosas antes de dejar este punto, este tema. Otra vez recuerden que algunos quieren sacarlo de la Biblia porque es difícil de interpretar. Pero dos cosas. Primero, dice versículo 35, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Esto parece algo muy así a las mujeres. Vayan a casa, pregunten a su marido. Pero yo quiero observar otra cosa. Maridos, nosotros debemos estar preparados para contestar las preguntas de nuestras esposas. Porque lo dice acá, sí, pero también en Efesios 5, por ejemplo, 25 a 27, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentársele a sí mismo. El matrimonio es una ilustración de la relación de Cristo con la iglesia. Cristo con la iglesia murió por la iglesia y santifica a la iglesia y la prepara para presentar a la iglesia a sí mismo como algo santo. Hombres, nosotros debemos ser una ilustración de eso. El líder espiritual en nuestro hogar debe ser nosotros los hombres. Los que escudriñamos las escrituras para guiar nuestra familia es la responsabilidad de nosotros los hombres. Muchas veces hoy en el mundo eclesiástico las mujeres se dedican a la Biblia y los hombres no tanto. Pero en el plan de Dios no era así. Hombres debemos ser hombres de la palabra, debemos escudriñar las escrituras. Y a veces un hombre dice, mire, ves que yo no puedo hacer nada con mi esposa, mire que hace lo que quiere y hace ya. Y yo digo, la responsabilidad es tuya, no eches la culpa a ella. Tu responsabilidad ya desde el momento que se casaron era de santificarla, liderarla. Tú eres la cabeza, tu cabeza es Cristo, su cabeza sos vos. Vos tenés que mostrarle a Cristo cuando le estás liderando. Tenés que amarle con el amor ágape que es del Señor. Esa es tu ayuda idónea, tú eres la cabeza, tú eres el líder. Entonces, hombres, nosotros tenemos que mirar en esto y ver nuestra responsabilidad. Que debemos enseñar a nuestras esposas la palabra de Dios y nosotros debemos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. El líder del hogar somos nosotros, los hombres, el líder espiritual. La otra cosa que quiero que vean muy rápidamente es que creo que esto entonces está en este contexto, está hablando de estos idiomas, de estos dones. Pero hay otro pasaje que es más universal, que es 1 Timoteo 2, 11 a 14. Quizás mujeres quieren anotarlo para mirarlo después, porque solo voy a tomar un momento, pero Pablo aquí habla a Timoteo también en cuanto al ministerio de la mujer en la iglesia. Y dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Déjame primero hacer referencia a 1 Timoteo 3. En 1 Timoteo 3 dice que el pastor es marido de una sola mujer. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 3 que el diácono es marido de una sola mujer. Eso significa que las iglesias hoy en día que dicen tener pastoras, tendríamos que entender que esas pastoras son maridos de una sola mujer, que es imposible. Entonces, entiendo que la cultura quiere pastoras, que el mundo eclesiástico dice, bueno, hay más mujeres dispuestas que hombres, vamos a tener pastoras, o se convierte la esposa del pastor en una pastora. Todo eso es totalmente antibíblico, totalmente en desacuerdo con la palabra de Dios, totalmente equivocado. Porque un requisito para el pastor, un requisito para el diácono es que sea marido de una sola mujer, tiene que ser un hombre. Ahora, ¿eso significa que el hombre es mejor? No, significa que es el orden de Dios. En la iglesia el Señor puso al hombre como pastor y diácono. En la familia Dios puso al hombre como la cabeza. Pero también en la Trinidad tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Es un solo Dios en tres personas. Las tres personas son iguales en deidad. Uno no es más Dios que el otro. Los tres son Dios, son iguales. Pero el Hijo se somete a la voluntad del Padre, nos dice la Biblia. Y el Espíritu Santo llama la atención al Hijo. El orden de Dios no significa cuál tiene más valor. Significa que Dios es un Dios de orden otra vez. Y Él ordenó las cosas.
Y nuestros matrimonios van a andar mucho mejor si entendemos el orden y lo practicamos. Y la iglesia va a andar mucho mejor si entendemos el orden y lo practicamos, porque Dios es un Dios de orden. Y quiero decirles, mujeres, que no significa que son menores. Ninguna iglesia anda bien sin el ministerio de las mujeres. Las mujeres contribuyen tanto a la obra de Dios. Si es enseñando a los niños, enseñando a las mujeres, haciendo discipulado personal. Oren por las esposas de sus pastores. Ellos tienen un ministerio muy importante. Atrás de la escena donde nadie los ve, no son pastoras, pero ellos tienen... Es absolutamente esencial el pastor que gobierne bien su casa para que sea un pastor. Y en 1 Timoteo, el próximo versículo que yo leí, dice que la mujer tiene su ministerio cuidando a sus hijos. Qué importante es eso. Realmente la mujer tiene probablemente el ministerio en el universo más importante que hay, que es enseñar a sus hijos la palabra de Dios en casa, quizás cuando papá está trabajando. Eso no es menor, eso es mayor. Es preparar la próxima generación. Pero en 1 Timoteo 2 dice que la mujer aprende en silencio y que dos cosas, que no ejerce dominio sobre el hombre y que no enseña al hombre. Muchos hoy en día dicen que esto es cultural, que esto ya no es vigente hoy, pero ¿qué fue el argumento de Pablo? Aquí está. Porque Adán fue formado primero y después Eva. ¿Eso es cultural o una verdad universal? Es una verdad universal. Adán fue creado primero. Eso fue el plan de Dios. Y segundo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. ¿Eso es cultural? No, es un hecho histórico. Entonces, el Señor está diciendo a la mujer, no en nuestro pasaje, pero estoy agregándolo para redondear el tema, que la mujer no puede enseñar a los hombres en público y no puede ejercitar dominio sobre los hombres en la iglesia. Ahora, mujeres, ¿pueden aconsejar a un hombre en privado? Sé que es así porque muchos de ustedes me aconsejan todo el tiempo. No es incorrecto eso. Pueden aconsejar a sus esposas como ayuda idónea. En la Biblia tenemos a Priscila y Aquila, un matrimonio que aconsejaron a hombres de Dios. Se puede tener ese ministerio, pero en la iglesia su ministerio es enseñar a otras mujeres, discipular a otras mujeres, enseñar a los niños y un montón de cosas más. Pero la palabra de Dios dice que los líderes en la iglesia son los hombres. Eso es el orden de Dios. Quería aclarar eso antes de dejar versículos 34 y 35. Ahora, vamos entonces, hemos visto todo para edificación, todo en orden. Último principio, y parece que Pablo anticipaba que no iban a estar contentos los corintios con lo que él estaba enseñando. Entonces, número 3, todo sujeto a la palabra de Dios. Todo sujeto a la palabra de Dios. Versículo 36. Pablo hace dos preguntas retóricas. Dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo de vosotros ha llegado? ¿Qué significan esas dos preguntas? Pablo está diciendo, Corintios, la palabra de Dios no salió de ustedes. Ustedes no escribieron la palabra de Dios. Sus opiniones son opiniones, sus costumbres son costumbres, pero la palabra de Dios no salió de vosotros. Y en segundo lugar, la palabra de Dios no llegó solo a ustedes. Ha llegado a todas las iglesias, como él ya mencionó. Entonces, la palabra de Dios no es lo que ustedes deciden que es, sino la palabra de Dios viene de Dios y hay que someterse, obedecerlo y aceptar lo que la palabra de Dios nos enseña. Versículo 36, versículo 37, Pablo dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí Pablo está diciendo, ustedes se creen o se suponen, es la palabra, ustedes se suponen ser profetas o espirituales, pero recuerdan, ya hemos hablado, cuando el profeta habló, todos juzgaron si lo que decía el profeta era de Dios o no. Pero Pablo dice, algunos de ustedes se suponen profetas o se suponen espirituales, que Pablo ya aclaró en 1 Corintios 3:1 que no fueron espirituales.
Pero ¿qué dice a ellos? Reconozca, mandato, reconozca que lo que yo os escribo son mandamientos del Señor. Pablo está diciendo lo que yo escribo en esta carta no es por el don de profecía, no es que soy un profeta que pueden juzgar y discernir y ver si es la palabra de Dios, sino soy un apóstol y estoy dando la palabra de Dios, estoy dando mandatos del Señor. Mandato del Señor. Entonces, reconozca mandato, reconozca la palabra de Dios. Pedro habló en 2 Pedro 3:16, no lo voy a leer, que hacía referencia de Pablo escribiendo las Escrituras. Pablo aquí dice, lo que yo les escribo es mandato de Dios. Soy un apóstol, le estoy dando la palabra de Dios. Versículo 38, mas el que ignora, ignore. Allí parece que Pablo está diciendo, el que quiere prestar atención, hágalo, y el que quiere ignorar, no hay problema, pero no es lo que está diciendo. Dice, mas el que ignore, el que no reconoce que lo que les escribí es inspirado, es la palabra de Dios, el que lo ignore, el que no respeta la inspiración, el que no respete la palabra de Dios, el que no se somete, el que prefiere sus dones en vez de los reglamentos que Pablo había dado, los que prefieren desorden en vez del orden de Dios, el que no quiere responder por la razón que sea, el que ignore, el que ignora, y la palabra ignore, está mal traducido, es un pasivo, no es un verbo activo, no es que yo ignoro, sino es pasivo, yo seré ignorado. ¿Sí? Es pasivo, no es traducido como pasivo, pero debe ser. Mas el que ignore la palabra de Dios será ignorado. El que no reconoce la palabra de Dios no será reconocido. Pablo con eso está diciendo, hermanos, es grave rechazar la palabra de Dios, no lo hagan. Porque si no reconoces la palabra de Dios, no serás reconocido por Dios. Así que no es simplemente, si ignorás, ignore, no importa. No, si ignorás, serás ignorado. No lo hagas, la palabra de Dios es importante. Y algunos de nosotros nunca diríamos, yo no obedezco la palabra de Dios, pero en la práctica no obedecemos la palabra de Dios. Tiene que ser por palabra, pero también por práctica. No ignoramos, sino reconozcamos la palabra de Dios, nos sometemos y lo obedecemos. Versículo 39. Pablo termina otra vez con la idea de orden. Dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Primero hace un resumen. Recuerden, la palabra procurad significa anhelad fervientemente. Entonces dice mandato. Anhelad, hermanos, fervientemente profecía. Anhelad fuertemente la prédica de la palabra. Es un mandato, es un imperativo y es algo que se debe desear. Ahora, de lenguas no dice desead fervientemente, simplemente dice no impidáis el hablar lenguas. No impidáis. Recuerden una vez más, el don de lenguas fue vigente todavía en aquel entonces. Hoy en día muchos de los que dicen hablar en lenguas vienen con este versículo y dicen, ustedes están impidiendo que hablar en lenguas. No, yo no impido eso, sino 1 Corintios 13, 8 y 10 lo impide. Recuerden que dijo que lenguas iba a acabar cuando venía lo completo. Ya vino el completo, ya se acabó. Pero Pablo está diciendo a ellos, no impiden el hablar en lenguas, porque si hay lenguas con intérprete, también puede haber edificación. Pero termina entonces, pero hágase mandato todo decentemente y con orden. Todo con orden. Y otra vez, aunque estos dones no son vigentes hoy, podemos volver a ver aquí que Dios quiere que hagamos todo con orden. La palabra decentemente significa apropiado, correcto, pero es interesante porque la palabra significa en secuencia. En secuencia. Pero después dice, y con orden, y la palabra orden significa consecuencia o sucesivamente. Las dos palabras están diciendo, cuando vienen juntos para adorar al Señor, haga las cosas en secuencia.
Canten todos juntos, oren todos juntos, alaben al Señor todos juntos, abran la Biblia todos juntos, tengan comunión después todos juntos, pero que no sea caos, que no sea una mezcla de cualquier cosa que no edifica, sino haga todo secuencialmente para que todo es edificante, para que todo está en orden, porque Dios es un Dios de orden. Nosotros en la iglesia tenemos que reflejar el carácter de nuestro Dios. En nuestras vidas tenemos que reflejar el carácter de nuestro Dios. Aquí con reverencia y dignidad, adorar con orden, vivir vidas con orden. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Para los corintios vemos en el primer siglo que estos dones que fueron vigentes, pero hoy no son, pero este pasaje nos da una buena advertencia de que mucho de lo que se llama el movimiento de dones carismáticas o dones de lenguas y profecía y todas estas cosas, no siguen estos reglamentos. Ya solo con estos reglamentos desaparece casi todo el movimiento que está alrededor nuestro, que ya en sí es falso porque los dones no son vigentes, pero tampoco no siguen los reglamentos que Dios puso en aquel entonces. Así que es una advertencia para nosotros. Segundo, vemos que cualquier don que el Señor te ha dado, debes entender que es para edificar. Y tus hermanos necesitan ser edificados por medio de tu don. Así que como hemos dicho muchas veces en estos capítulos, hay que conocer a los dones, identificar tu don y usar tu don para ministrar a otros hermanos de la congregación. Vemos en este pasaje que todo debe estar en orden. La cultura de hoy es desordenado, pero Dios es un Dios de orden. Siempre debemos tener eso en la mente. Dios es un Dios de orden. A Él le gustan las cosas ordenadas. Es parte del carácter de Dios. Así que, hermanos, que seamos disciplinados, que mantengamos orden en nuestras propias vidas. Dios quiere orden en tu corazón. Dios quiere orden en tu mente, en tu forma de pensar. Como vimos la semana pasada, que sea bíblico, que pensás bíblicamente, ordenadamente, para pensar las cosas de Dios con orden, porque Dios es un Dios de orden. Y vemos al último que todo lo que pensamos de estos temas deben estar sometidos a la palabra de Dios. No es lo que a mí me gusta, no es lo que yo prefiero, no es lo que fue mi costumbre, es qué es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirado por Dios. Nosotros tenemos la verdad de Dios para nosotros. Reconózcala, reconozca la palabra, sométete a la palabra, ponete bajo la autoridad de la palabra de Dios. Yo quiero terminar con una sola palabra más. Cuando entramos en capítulo 15, Pablo va a terminar por completo el tema y dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Eso es lo que la Biblia llama el evangelio. Y Pablo dice a los corintios: recibieron esto y si creyeron esto, son salvos. ¿Qué significa eso? Son salvos de su pecado, son salvos de la paga del pecado. Que la palabra de Dios dice que todos nosotros nacimos en pecado, todos nosotros somos pecadores. Y la paga del pecado es la muerte. La Biblia no dice que la paga del peor pecador es la muerte, o la paga del pecador peor que vos es la muerte, sino la paga de todo pecado es la muerte. No importa dónde vos te pones en el rango de los pecadores en el mundo, con un solo pecado, la paga es la muerte. Pero hay salvación porque Dios te ama. Y como dice aquí, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él fue a la cruz. Tus pecados fueron cargados sobre Él en la cruz. Él murió en tu lugar. Él murió para que tú no tengas que morir. Él fue sepultado y fue resucitado. Y hoy vive. Está a la derecha del Padre en el cielo intercediendo por nosotros. Entonces, si estás aquí en esta noche, todo el mensaje realmente fue para creyentes.
cómo nos movemos en la iglesia. Pero si no estás seguro en este momento que vas al cielo, no estás seguro que tenés vida eterna, te animo, allí donde estás sentado, Dios está presente, Dios puede ver tu corazón, Dios te conoce, yo no. Pero podés allí donde estás sentado reconocer delante de Dios que eres pecador y que entiendes que la paga del pecado es la muerte eterna en el infierno. Pero dad gracias a Dios que Dios te amó tanto que envió a Jesús siendo Dios mismo y Él murió por ti. En esta noche podés reconocer que eres pecador, que necesitas de un Salvador y poner tu fe en el Señor Jesucristo. Dijo el Evangelio, Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Ponga tu fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz y Él te salvará, te dará perdón, te dará vida eterna, te dará vida abundante. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por estos temas que, aunque quizás para nuestra iglesia parecen ser muy distantes, sabemos que encontramos estos temas todo alrededor nuestro. Así que ayúdanos, Señor, que sea una advertencia para nosotros, para que no seamos distraídos por doctrinas que no están en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a nosotros a utilizar nuestros dones para edificar a nuestros hermanos, para que cada hermano sea edificado, que estemos creciendo todo el tiempo por causa del ministerio de nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre que tú eres un Dios de orden, no de confusión, y de hacer las cosas en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra iglesia, con orden y con disciplina, porque tú eres un Dios así. Eso es tu carácter, que sea nuestro carácter también. Y ayúdanos, Señor, a someter nuestras opiniones a tu palabra, porque tu palabra es inspirado, es la palabra no de hombres, sino de Dios. Te damos gracias, Señor, que tenemos la Biblia, que es completo, y que podemos reconocerlo como nuestra guía y como la verdad absoluta para nuestras vidas. Que no lo ignoramos, sino que la reconocemos en nuestras vidas. Y Señor, por último, si alguien entró en esta noche sin tener la plena seguridad de la vida eterna, sin saber que va al cielo después de esta vida, pido, Señor, que tu Espíritu Santo le convence en este mismo momento de que es pecador y que necesite de un Salvador. Y que en su desesperación por necesite un Salvador de la muerte eterna, que sepa que es Cristo que murió en su lugar y Cristo que resucitó. Y Señor, que ponga su fe en la obra de Cristo en la cruz en esta noche. Pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.